A veces la vida te enseña quién realmente eres cuando crees que ya no tienes nada más que aprender. Mi familia me olvidó en el hospital, nadie vino a visitarme, y durante días enteros me quedé mirando el techo blanco de esa habitación fría, preguntándome cómo había llegado a este punto. Pero lo que no sabían mis hijos y nietos era que este anciano de 78 años aún tenía fuerzas para una última batalla. Y cuando el juez escuchó mi historia, su reacción los dejó a todos temblando como niños asustados. Si esta historia te parece increíble, dale like y suscríbete al canal, porque lo que viene te va a impactar aún más. Me llamo Eduardo Mendoza, y durante 45 años trabajé como maestro de primaria en una escuela del centro de Ciudad de México. Viví toda mi vida en el mismo barrio de la colonia Roma Norte, en una casa que compré con el sudor de mi frente, ladrillo por ladrillo. Crié a 4 hijos: Roberto, el mayor, que se convirtió en contador; Ana María, que estudió enfermería pero nunca ejerció; José Luis, que heredó mi amor por la enseñanza; y Carlos, el menor, que siempre fue el más ambicioso y terminó siendo abogado. Durante años, después de que mi querida esposa Esperanza murió hace 10 años, me dediqué completamente a mi familia. Les pagué estudios universitarios a todos, les di el enganche para sus primeras casas, cuidé a mis nietos cuando sus padres trabajaban. Era el abuelo que siempre tenía dulces en los bolsillos, que contaba cuentos antes de dormir, que nunca decía no cuando necesitaban algo. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace 3 años, cuando cumplí 75. Empecé a notar miradas diferentes, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación, comentarios sobre lo difícil que debe ser cuidar al abuelo. Al principio pensé que era mi imaginación, que la soledad me estaba jugando malas pasadas. El problema comenzó con unos dolores en el pecho que no podía ignorar. Durante semanas traté de aguantarme, tomando té de hierbas que mi vecina doña Carmen me recomendaba. Pero una mañana de octubre, mientras regaba las plantas de mi jardín, sentí como si un elefante se hubiera sentado sobre mi corazón. La ambulancia llegó rápido, gracias a Dios. Los paramédicos fueron muy profesionales, me hablaron con cariño y me tranquilizaron durante el trayecto al Hospital General. Recuerdo que uno de ellos, un muchacho joven llamado Miguel, me tomó la mano y me dijo: «No se preocupe, don Eduardo, ya verá que pronto estará en casa con su familia. Si tan solo hubiera sabido lo equivocado que estaba». En urgencias me atendieron rápidamente. Los doctores determinaron que necesitaba una cirugía de bypass coronario. «Es una operación delicada», me explicó el doctor Ramírez, el cirujano cardiovascular, «pero usted está fuerte para su edad. Con los cuidados adecuados se recuperará bien». Llamé a Roberto, mi hijo mayor, desde el teléfono del hospital. «Papá, ¿qué pasó?». Su voz sonaba preocupada, pero también molesta, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. «Mijo, estoy en el hospital. Los doctores dicen que necesito una cirugía del corazón». Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Ay, papá, ¿cuándo es la cirugía?». «Mañana por la mañana, Roberto, ¿podrías...?» Sí, por supuesto. Hablaré con mis hermanos». «No te preocupes, papá». Pero su tono no sonaba convincente. Era el mismo tono que usaba cuando era niño, y prometía limpiar su cuarto, pero nunca lo hacía. Esa noche, solo en la habitación del hospital, miré por la ventana las luces de la ciudad. México DF nunca duerme, siempre hay movimiento, siempre hay vida. Pero yo me sentía como si estuviera viendo todo desde muy lejos, como si ya no fuera parte de ese mundo vibrante y lleno de energía. La enfermera de noche, una señora mayor llamada Irma, entró a verificar mis signos vitales. «¿Cómo se siente, don Eduardo?». «Nervioso», admití. «Es mi primera cirugía». «¿Ya vino su familia?». «Vendrán mañana para la operación». Mentí, porque no quería admitir que ni siquiera estaba seguro de eso. Irma asintió comprensivamente. «Siempre es difícil estar lejos de casa, pero verá que todo saldrá bien. Aquí lo cuidamos como familia». Sus palabras me consolaron más de lo que podía expresar. La mañana de la cirugía llegó gris y fría. Octubre en Ciudad de México puede ser impredecible. Un día soleado y cálido, al siguiente frío y nublado. Mientras me preparaban para la operación, seguí mirando hacia la puerta, esperando ver a uno de mis hijos entrar con esa sonrisa tranquilizadora que necesitaba.
¿Ya llegó su familia? Me preguntó el anestesiólogo mientras preparaba la inyección. Deben estar viniendo, respondí, sintiendo cómo las palabras se volvían pesadas en mi boca. Fueron las últimas palabras que recuerdo antes de que todo se volviera negro. Desperté 12 horas después en la unidad de cuidados intensivos. La garganta me dolía por el tubo respiratorio, tenía cables y monitores por todas partes, y el dolor en el pecho era intenso pero manejable. Lo primero que busqué con la mirada fue algún rostro familiar. Nada. Solo las enfermeras, que fueron muy amables y me explicaron que la cirugía había sido exitosa. ¿Hay alguien afuera esperando?, pregunté con voz ronca. La enfermera revisó su tabla. No veo a nadie registrado como visitante, señor Mendoza. Pero quizás vengan más tarde. Más tarde nunca llegó. Pasé 3 días en cuidados intensivos. 3 días viendo cómo otras familias entraban y salían, cómo los otros pacientes recibían flores, globos, visitas constantes. Yo tenía una mesita de noche vacía y una silla que nunca se ocupó. El 4.º día me trasladaron a una habitación regular. Mi compañero de cuarto era don Alfonso, un señor de mi edad que había tenido una cirugía de vesícula. Su familia era numerosa y ruidosa. Hijos, nietos, hasta bisnietos que corrían por los pasillos llenando el lugar de risas. ¿Y tu familia, Eduardo?, me preguntó don Alfonso el primer día que compartimos la habitación. Están ocupados, fue todo lo que pude decir. Pero don Alfonso era observador. Después de 2 días sin ver ni una sola visita mía, se acercó a mi cama y me habló en voz baja. Oye, compadre, no quiero meterme donde no me llaman, pero ¿está todo bien con tus hijos? Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente comenzaron a caer. Le conté todo a don Alfonso, cómo había dedicado mi vida a mis hijos, cómo los había apoyado en todo, cómo ahora que los necesitaba, parecía que había desaparecido para ellos. ¿Los has llamado?, me preguntó. Todos los días. Roberto siempre dice que vendrá mañana. Ana María, que está muy ocupada con los niños. José Luis, que tiene mucho trabajo en la escuela. Y Carlos. Carlos ni siquiera me devuelve las llamadas. Don Alfonso negó con la cabeza. Eso no está bien, compadre. Los hijos no pueden olvidarse de sus padres así. El 5.º día, la enfermera Irma entró con mi medicación de la mañana. Me había tomado cariño. Siempre se detenía a platicar un poco más de lo necesario. Don Eduardo, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, Irma. En mis 30 años trabajando aquí nunca he visto a un paciente sin ni una sola visita. ¿Está seguro de que su familia sabe dónde está? La pregunta me dolió más que la cicatriz en el pecho. Sí lo saben, Irma. Solo que supongo que no soy una prioridad. Irma se sentó en la silla vacía junto a mi cama. ¿Sabe qué? Mi turno termina en 1 hora. Si usted quiere, puedo llamar a sus hijos y hablar con ellos. No, no. No quiero molestar. Si no quieren venir, no voy a obligarlos. Pero Irma ya había tomado una decisión. Deme sus números, don Eduardo. A veces los hijos necesitan que alguien de afuera les haga ver las cosas. Con el corazón dividido entre la esperanza y la vergüenza, le di los números de teléfono de mis 4 hijos. 1 hora después, Irma regresó a mi habitación. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. ¿Qué le dijeron?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Roberto me dijo que ha estado muy ocupado con el trabajo, que la situación económica está difícil y no puede permitirse faltar. Ana María me colgó el teléfono cuando mencioné que era del hospital. José Luis me dijo que ya sabía que usted estaba bien y que vendría cuando pudiera. ¿Y Carlos? ¿Carlos qué? Carlos me dijo que usted siempre ha sido dramático y que probablemente no era tan grave como lo estaba haciendo ver. Sentí como si me hubieran operado del corazón por 2.ª vez, pero esta vez sin anestesia. Lo siento mucho, don Eduardo, susurró Irma. Ningún padre debería pasar por esto. Esa noche no pude dormir, no por el dolor físico, sino por algo mucho peor, la comprensión de que para mis hijos yo ya había dejado de importar. Era solo un obstáculo, una responsabilidad incómoda de la que preferían no ocuparse. Pero lo que no sabían era que este maestro jubilado aún tenía algunas lecciones que enseñar. El 7.º día en el hospital comenzó como todos los anteriores, con la revisión matutina de los doctores, el desayuno que sabía a cartón y el ritual de mirar hacia la puerta esperando un milagro que no llegaría. Pero ese día algo cambió dentro de mí. Ya no era solo tristeza.
Era una humillación profunda que se extendía por mi pecho como una segunda operación. Doctor Ramírez llegó con su equipo médico para la ronda de la mañana. Era un hombre joven, probablemente de la edad de mi hijo Carlos, con esa energía y optimismo que solo tienen los que aún creen que pueden salvar al mundo. Buenos días, don Eduardo. ¿Cómo se siente hoy? Físicamente mejor, doctor. El dolor en el pecho ha disminuido. Excelente. Sus signos vitales se ven muy bien. A este ritmo podríamos darle de alta en 2 o 3 días. Las palabras que debían haberme alegrado me llenaron de pánico. ¿De alta para ir a dónde? ¿A mi casa vacía donde nadie sabría si estoy vivo o muerto? Doctor, le dije tratando de mantener la voz firme. ¿Podríamos hablar en privado? Doctor Ramírez le pidió a su equipo que continuara con el siguiente paciente y cerró la cortina alrededor de mi cama. ¿Qué le preocupa, don Eduardo? Mi familia. Ellos no han venido a visitarme, ni una sola vez en toda la semana. El doctor frunció el ceño. ¿Están fuera de la ciudad? No, doctor. Todos viven aquí en el DF. Roberto en la Colonia del Valle, Ana María en Satélite, José Luis en Coyoacán y Carlos en Santa Fe. ¿Han llamado al menos para preguntar por su estado? Yo los he llamado a ellos. Siempre prometen venir, pero... Doctor Ramírez se sentó en la silla visitante. Don Eduardo, después de una cirugía como la suya, es crucial tener apoyo familiar durante la recuperación. ¿Habrá alguien que pueda ayudarle en casa? La pregunta flotó en el aire como una sentencia de muerte. No tenía respuesta. ¿Tiene algún vecino? ¿Algún amigo cercano? Está doña Carmen, mi vecina. Ella tiene una llave de mi casa, riega mis plantas cuando salgo de viaje. ¿Cree que ella podría...? Doctor, doña Carmen tiene 82 años y apenas puede cuidarse a sí misma. El médico suspiró profundamente. Mire, don Eduardo, voy a ser honesto con usted. No puedo darle de alta si no tiene quien lo cuide los primeros días. Necesita ayuda para las actividades básicas, alguien que se asegure de que tome sus medicamentos, que esté pendiente de cualquier complicación. ¿Y si no tengo a nadie? Entonces tendríamos que considerar un hogar de ancianos temporal, o extender su estancia aquí hasta que... ¿Un hogar de ancianos? La idea me golpeó como un martillo. Doctor, yo tengo mi casa, mi jardín, mi vida. No soy un indigente. Lo sé, don Eduardo, y lo siento mucho, pero mi responsabilidad es su bienestar médico. Después de que el doctor se fue, me quedé mirando el techo, sintiendo cómo las paredes de la habitación se cerraban sobre mí. En una semana había pasado de ser un padre y abuelo querido, o eso creía, a ser un problema médico que necesitaba una solución. Alrededor del mediodía, llegó la hora de visitas. Como siempre, el pasillo se llenó de familias cargando flores, comida casera, globos de Get Well Soon. La habitación se transformó en un festival de reuniones familiares, mientras yo fingía dormir para evitar las miradas de lástima. Una niña pequeña, tal vez de 6 años, se acercó a mi cama. Era la bisnieta de don Alfonso. «Abuelito, ¿por qué ese señor no tiene flores?», le preguntó a don Alfonso en voz alta, señalándome. «Susurra, mi amor», le dijo don Alfonso, pero su voz también se escuchó claramente. «El señor Eduardo está un poquito solo ahorita». «¿Dónde está su familia?». «A veces las familias se olvidan de cuidar a los abuelitos, mi cielo». «¿Cómo se van a olvidar? Los abuelitos son lo más importante». La inocencia de esa niña me partió el corazón. Desde la boca de los niños sale la verdad más pura. Y esa verdad era que mi familia me había olvidado. Por la tarde, decidí llamar una vez más. Esta vez a Ana María, mi única hija, con la esperanza de que el instinto maternal la hiciera recapacitar. «Bueno, Ana, soy tu papá». «Ay, papá, justo ahorita no puedo hablar. Diego tiene fútbol, María tiene danza y tengo que hacer la cena». «Ana, llevo una semana en el hospital y no has venido ni una sola vez». «Papá, ya te dije que ha estado difícil. Los niños, la casa. Rodrigo está trabajando doble turno. Solo necesito verte 5 minutos, solo para saber que aún te importo». «Por supuesto que me importas, pero no puedes ser tan dramático. Es solo una cirugía, ya estás bien, ¿no?». «Solo una cirugía», repetí, sintiendo cómo cada palabra se clavaba como una daga. «Mira, papá, mejor te dejo porque Diego ya llegó del fútbol y está hambriento. Te llamo después, ¿sí?». Colgó antes de que pudiera responder.
Esa tarde, mientras don Alfonso dormía su siesta y sus familiares habían salido a comer, me quedé completamente solo en la habitación. El silencio era ensordecedor, roto solo por los sonidos distantes del hospital, carritos de comida, anuncios por el altavoz, el llanto ocasional de un bebé en la sala de pediatría. Fue entonces cuando entró Irma para su turno de la tarde. ¿Cómo está mi paciente favorito?, preguntó con esa sonrisa que siempre lograba calentarme el corazón. Irma, ¿puedo preguntarte algo? Lo que guste, don Eduardo. ¿Tú tienes hijos? Sí, 2. Miguel tiene 25 años y trabaja en una empresa de computadoras, y Sofía tiene 22. Está estudiando psicología. ¿Ellos te visitan seguido? Sí, de hecho, Miguel viene a recogerme casi todos los días después del trabajo. Sofía vive conmigo aún. Dice que no quiere dejarme sola. Irma hizo una pausa, estudiando mi expresión. ¿Por qué pregunta? Solo me preguntaba cómo hice todo mal, dónde me equivoqué como padre. Irma acercó la silla a mi cama y se sentó. Don Eduardo, ¿puedo ser honesta con usted? Asentí. He trabajado en este hospital por 30 años. He visto de todo. Familias que se destrozan por herencias, hijos que abandonan a padres enfermos, padres que maltratan a sus hijos. Pero también he visto lo contrario. Familias que se unen en los momentos difíciles, hijos que sacrifican todo por sus padres. ¿Y qué hace la diferencia? A veces nada. A veces simplemente hay personas que no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. ¿Y qué pasa cuando lo pierden? Irma me miró fijamente. A veces se dan cuenta demasiado tarde, pero usted no está muerto, don Eduardo. Usted aún puede decidir cómo quiere que termine esta historia. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Esa noche, mientras el hospital se sumía en el silencio relativo de la madrugada, tomé una decisión. Ya no iba a suplicar por el amor de mis hijos. Ya no iba a fingir que estaba bien con su abandono. Al día siguiente, le pedí a Irma que me trajera papel y pluma. ¿Va a escribir cartas?, me preguntó. Algo así, respondí. Comencé a escribir todo lo que recordaba de los últimos años, las conversaciones que se detenían cuando yo entraba, los comentarios sobre mi edad, las veces que había notado miradas extrañas entre mis hijos cuando hablaban de dinero o de la casa. Escribí sobre cada préstamo que les había hecho y nunca me habían pagado, cada favor, cada sacrificio. Pero más importante, escribí sobre esta semana en el hospital, cada día sin visitas, cada llamada no devuelta, cada excusa patética. No sabía exactamente qué iba a hacer con toda esa información, pero algo me decía que iba a necesitarla. El 9º día, doctor Ramírez regresó con noticias. Don Eduardo, he hablado con Trabajo Social. Encontramos una opción temporal para usted. ¿Un hogar de ancianos? Solo por 2 semanas, hasta que se recupere completamente. Después podrá regresar a su casa. ¿Y si prefiero quedarme aquí? No es posible, don Eduardo. Su seguro no cubrirá más días, y médicamente ya no necesita estar hospitalizado. Entiendo. Pero mientras el doctor hablaba sobre las opciones de alta, yo pensaba en otra cosa completamente diferente. Pensaba en mi amigo Raúl Herrera, que había sido mi colega en la escuela por 20 años y que ahora era juez en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Raúl siempre me había dicho, Eduardo, si algún día necesitas ayuda con algo legal, no dudes en llamarme. Nunca pensé que ese día llegaría, pero aquí estaba, sintiéndome más abandonado que nunca, con una historia que contar y una dignidad que recuperar. Esa tarde, cuando Irma entró para su ronda, le hice una petición que la sorprendió. Irma, ¿podrías ayudarme a hacer una llamada? Es importante. Por supuesto, don Eduardo. ¿A quién quiere llamar? A un viejo amigo que es juez. Irma me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Simplemente me trajo el teléfono y marcó el número que le dicté. ¿Raúl? Soy Eduardo Mendoza. Sí, del Colegio Benito Juárez. Raúl, necesito hablar contigo sobre algo muy serio. ¿Podrías venir a verme al Hospital General? Raúl Herrera llegó al hospital al día siguiente por la tarde. Después de 25 años sin vernos, seguía siendo el mismo hombre que recordaba. Alto, delgado, con esa presencia imponente que siempre había tenido, pero ahora con el cabello completamente blanco y arrugas que hablaban de años de tomar decisiones difíciles desde el estrado. Eduardo, hermano,
me dijo al verme, y por primera vez en semanas, alguien me miró con genuina preocupación y cariño. ¿Qué te ha pasado? Le conté todo. No omití ningún detalle. La cirugía, los días de abandono, las llamadas ignoradas, las excusas patéticas. Mientras hablaba, veía cómo la expresión de Raúl cambiaba de preocupación a indignación. Esto no puede ser verdad, murmuró cuando terminé. Roberto parecía un muchacho tan responsable cuando lo conocí en tu jubilación. Las personas cambian, Raúl, o tal vez simplemente nunca las conocimos realmente. ¿Y qué quieres hacer al respecto? Quiero que me ayudes a entender mis derechos. Pero antes, hay algo más que necesitas saber. Le mostré las notas que había estado escribiendo, pero también le conté algo que no había mencionado antes. Las conversaciones que había escuchado por casualidad en los últimos meses. Hace 3 meses, fui de sorpresa a casa de Roberto para llevarle unos tamales que había hecho doña Carmen. Llegué justo cuando él estaba hablando por teléfono en su jardín. No quise interrumpir, así que esperé junto a la ventana. ¿Qué escuchaste? Estaba hablando con Ana María. Decía algo sobre acelerar las cosas, sobre que yo ya estaba muy viejo y que la casa valía mucho dinero en el mercado actual. Raúl se enderezó en su silla. ¿Algo más? Sí. Roberto dijo textualmente. El viejo no va a durar mucho más. Cuando se muera tenemos que estar preparados para vender la casa rápido antes de que haya problemas con los impuestos. ¿Estás seguro de que estaban hablando de ti? Raúl, soy su único padre. ¿De qué otro viejo iban a estar hablando? Mi amigo negó con la cabeza, claramente molesto. ¿Hay más? La semana antes de mi cirugía, Carlos vino a visitarme. Dijo que quería revisar mis papeles para asegurarse de que todo estuviera en orden por si pasaba algo en la operación. ¿Le diste acceso a tus documentos? Le mostré dónde tengo mi testamento, los papeles de la casa, mi seguro de vida. Pensé que era precaución normal. ¿Y qué encontró? Se molestó mucho cuando vio que mi testamento divide todo en partes iguales entre los 4. Dijo que como abogado, él debería ser el albacea y manejar todo. ¿Accediste? Le dije que lo pensaría. Pero ahora, después de esta semana, me doy cuenta de que no era preocupación por mí. Era preocupación por mi dinero. Raúl se quedó callado por varios minutos, procesando toda la información. Eduardo, ¿tienes alguna prueba de estas conversaciones? Solo mi palabra. ¿Y testigos de su abandono aquí en el hospital? Todas las enfermeras, los doctores, mi compañero de cuarto. Eso podría ser suficiente. Dime, ¿qué es exactamente lo que quieres lograr? Quiero que entiendan que aún estoy vivo, que aún tengo derechos, que no pueden simplemente descartarme como si fuera basura esperando a morir. ¿Quieres cambiar tu testamento? Quiero hacer algo más que eso, Raúl. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Mi amigo se inclinó hacia adelante. Eduardo, como juez, tengo que preguntarte, ¿estás seguro de que quieres ir por este camino? Una vez que abramos esta caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Raúl, llevo una semana muriendo en vida en esta habitación. ¿Qué más podría pasarme? Está bien, dame unos días para investigar algunas cosas. Mientras tanto, ¿dónde vas a quedarte cuando salgas del hospital? El doctor dice que necesito ir a un hogar temporal. De ninguna manera. Te vienes a mi casa hasta que esto se resuelva. Raúl, no puedo pedirte. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Carmen y yo tenemos espacio de sobra. Y ella siempre pregunta por ti. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. 3 días después, Raúl regresó al hospital con información que me dejó sin palabras. Eduardo, ¿sabías que Carlos ha estado haciendo averiguaciones sobre el valor de tu casa? ¿Qué tipo de averiguaciones? Contactó a 3 bienes raíces diferentes para evaluaciones, todos en las últimas 2 semanas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Mientras yo estaba aquí en el hospital? Exactamente. Pero hay más. Roberto ha estado moviendo dinero de una cuenta de inversión conjunta que tenían. Una cuenta donde tú eras el beneficiario principal, pero él tenía poder de firma. ¿Cuánto dinero? 250,000 pesos. ¿Qué? Mi grito fue tan fuerte que don Alfonso se despertó de su siesta. El dinero se movió hace 5 días, 3 días después de tu cirugía. ¿A dónde? A una cuenta personal de Roberto. Su justificación en el banco fue que era para gastos médicos del titular de la cuenta, pero mi seguro cubrió toda la cirugía. Exacto. Eduardo,
Tus hijos no solo te abandonaron, te están robando. La rabia que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en mis 78 años de vida. No era solo dolor o tristeza, era una furia justa, la indignación de alguien que había dedicado su vida a otras personas solo para ser traicionado por aquellos que más amaba. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, aunque mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Podemos hacer mucho, pero necesito que estés absolutamente seguro. Una vez que comencemos, esto va a ser muy público. Tus hijos van a saber que los estás demandando, y toda la familia se va a enterar. Raúl, mi familia ya me abandonó cuando más los necesitaba. ¿Qué más puedo perder? Está bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Mi amigo me explicó su plan. Era simple, pero efectivo. Íbamos a citar a mis 4 hijos a una audiencia de conciliación familiar, supuestamente para resolver problemas relacionados con el cuidado de un familiar mayor. Ellos pensarían que era una formalidad, tal vez hasta una oportunidad de convencer a un juez de que yo necesitaba ser puesto bajo su tutela. No tenían idea de lo que les esperaba. ¿Y si no vienen?, pregunté. Van a venir, Eduardo, porque van a pensar que es su oportunidad de tomar control legal sobre tus bienes. 2 días después me dieron de alta del hospital. Raúl y su esposa Carmen me recibieron en su casa en la colonia Condesa, como si fuera parte de su familia. Su hogar era cálido y acogedor, lleno de fotografías de sus propios hijos y nietos, quienes los visitaban regularmente. Eduardo, me dijo Carmen esa primera noche durante la cena, Raúl me contó lo que te hicieron tus hijos. No puedo creerlo. A veces las personas que creemos conocer nos sorprenden de las peores maneras, respondí. Pero tú les diste todo, ¿verdad? Raúl me contó que pagaste sus estudios, los ayudaste con sus casas. Sí, Carmen. Pensé que estaba siendo un buen padre. Ahora me doy cuenta de que tal vez los malcrié. No, Eduardo, intervino Raúl. Hay una diferencia entre malcriar y ser generoso. Lo que tus hijos hicieron no tiene justificación. Durante los siguientes días, mientras me recuperaba físicamente en casa de mis amigos, Raúl y yo preparamos meticulosamente el caso. Recopilamos todas las pruebas, los registros hospitalarios que mostraban 0 visitas, las declaraciones de las enfermeras, los movimientos bancarios, las valuaciones inmobiliarias, pero la pieza más importante del rompecabezas llegó cuando menos la esperábamos. Una tarde, mientras Raúl estaba en el tribunal, recibí una llamada que cambió todo. Don Eduardo, habla Irma, del hospital. Irma, ¿cómo conseguiste este número? Se lo pedí al juez Herrera cuando vino a visitarlo. Don Eduardo, tengo algo importante que contarle. ¿Qué pasó? Ayer vino su hijo Carlos al hospital. Estaba preguntando por sus registros médicos. ¿Mis registros? ¿Para qué? Dijo que como usted no podía cuidarse solo, necesitaba los registros para iniciar un proceso de incapacidad. Quería demostrar que usted necesita un tutor legal. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. ¿Qué le dijiste? Le dije que necesitaba autorización suya por escrito. Pero don Eduardo, él insistió mucho. Me dijo que usted estaba senil y que no podía tomar decisiones importantes solo. ¿Senil? Sí, señor. Pero hay más. Cuando se fue lo escuché hablando por teléfono en el estacionamiento. Estaba diciendo algo sobre acelerar el proceso porque el viejo podría vivir años y arruinar todo el plan. La sangre se me heló en las venas. ¿Estás segura de que dijo eso? Completamente segura, don Eduardo. Por eso le marco. Esto no me gusta nada. Cuando Raúl regresó esa tarde y le conté la conversación con Irma, su expresión se volvió feroz. Ahora sí se pasaron de la raya, murmuró. Eduardo, ¿estás listo para la guerra? Más que listo, Raúl. Entonces vamos a darles una lección que nunca van a olvidar. La citación llegó a casa de mis hijos 3 días después. Era un documento oficial del Tribunal Superior de Justicia, citándolos a una audiencia de conciliación familiar en el asunto de Eduardo Mendoza García, para el siguiente viernes a las 10:00 am. Raúl me contó después que Roberto llamó a su oficina inmediatamente. Juez Herrera, soy Roberto Mendoza, hijo de Eduardo Mendoza. Recibimos una citación para una audiencia. ¿Podría explicarnos de qué se trata? Es una audiencia rutinaria, señor Mendoza. Su padre ha solicitado mediar algunos asuntos familiares. ¿Qué tipo de asuntos? Eso se discutirá en la audiencia. Es importante que asistan todos los hijos. ¿Es obligatorio?
Altamente recomendable, señor Mendoza, especialmente considerando las circunstancias. Esa noche, según me contó después mi vecina doña Carmen, hubo una reunión de emergencia en casa de Roberto. Los 4 hermanos se juntaron para discutir la situación. Probablemente el viejo quiere formalizar lo del cuidado, había dicho Carlos según doña Carmen escuchó a través de la ventana abierta. Las casas en nuestra colonia están muy cerca unas de otras. O tal vez quiere cambiar el testamento, había respondido Ana María. De cualquier forma, tenemos que ir preparados, había concluido Roberto. Carlos, tú eres el abogado. ¿Qué necesitamos? Lo que no sabían era que doña Carmen, preocupada por mí, había decidido por iniciativa propia ir a visitar a Roberto para ver si podía averiguar algo. Y siendo una señora de 82 años muy perspicaz, logró escuchar toda la conversación. El día de la audiencia llegó gris y frío, típico de noviembre en Ciudad de México. Raúl me ayudó a vestirme con mi mejor traje, el mismo que había usado en mi jubilación hace 10 años. ¿Nervioso?, me preguntó mientras manejábamos hacia el tribunal. Sorprendentemente no. Por primera vez en meses me siento poderoso. Bien, porque hoy vas a recuperar tu dignidad. Llegamos al tribunal media hora antes de la cita. Raúl me instaló en una sala privada y me explicó una vez más cómo iba a proceder. Eduardo, cuando entremos a la sala de audiencias, tus hijos van a estar sentados del otro lado. Probablemente van a actuar sorprendidos de verte, tal vez hasta fingir que se alegran. ¿Y yo qué debo hacer? Nada, solo escuchar. Yo me voy a encargar de todo. A las 10:00 a.m. en punto, entramos a la sala de audiencias. Mis 4 hijos ya estaban ahí, sentados en una fila como acusados esperando sentencia. Cuando me vieron entrar, sus reacciones fueron exactamente las que Raúl había predicho. ¡Papá!, exclamó Ana María, levantándose como si fuera a abrazarme. Don Eduardo, qué gusto verlo recuperado, dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carlos y José Luis solo asintieron, claramente incómodos. Buenos días, respondí fríamente, tomando asiento al lado de Raúl. Raúl se puso de pie y comenzó lo que yo sabía sería el discurso más importante de mi vida. Señores Mendoza, comenzó Raúl con esa voz autoritaria que había perfeccionado en años de presidir audiencias. Han sido citados hoy para abordar un asunto de extrema gravedad relacionado con el abandono y maltrato de su padre, Eduardo Mendoza García. Vi cómo las sonrisas falsas se desvanecían de los rostros de mis hijos. Roberto se enderezó en su silla, Carlos frunció el ceño, Ana María se puso pálida, y José Luis simplemente miró al suelo. Antes de continuar, quiero que sepan que todo lo que se diga en esta sala está siendo grabado y formará parte del registro oficial de este tribunal. Espere un momento, interrumpió Carlos poniéndose de pie. ¿De qué abandono está hablando? Nosotros no hemos abandonado a nuestro padre. Siéntese, señor Mendoza, ordenó Raúl con firmeza. Tendrá oportunidad de defenderse cuando presente las pruebas. Carlos se sentó, visiblemente molesto, pero sin atreverse a desafiar la autoridad del juez. Como iba diciendo, continuó Raúl, esta audiencia se convoca debido a una denuncia formal presentada por don Eduardo Mendoza en contra de sus 4 hijos por abandono familiar, apropiación indebida de bienes y conspiración para declararlo incapaz mentalmente. ¿Qué?, gritaron los 4 al unísono. ¡Eso es ridículo!, exclamó Roberto. Papá, diles que esto es un malentendido. Por primera vez en la audiencia, me dirigí directamente a ellos. No es ningún malentendido, Roberto. Esto es exactamente lo que ustedes se merecen. Ana María comenzó a llorar. Papá, ¿por qué nos estás haciendo esto? Nosotros te queremos. ¿Me quieren?, pregunté, sintiendo cómo la rabia contenida durante semanas finalmente encontraba su voz. ¿Dónde estaba ese amor cuando pasé 10 días solo en el hospital? Papá, ya te explicamos que estábamos ocupados, comenzó José Luis. ¡Silencio!, rugió Raúl golpeando el martillo. Nadie habla sin mi autorización. El juez abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Comencemos con las pruebas del abandono. Durante la siguiente hora, Raúl presentó meticulosamente cada pieza de evidencia. Los registros del hospital que mostraban 0 visitas en 10 días, las declaraciones escritas de 5 enfermeras y 3 doctores,
El testimonio de don Alfonso sobre mi estado emocional. Las grabaciones de las llamadas telefónicas que yo había hecho suplicando por visitas. Con cada documento presentado, veía cómo mis hijos se hundían más y más en sus asientos. Ana María no paraba de llorar. Roberto movía nerviosamente la pierna. Carlos tomaba notas frenéticamente, y José Luis parecía querer desaparecer. «Pero eso no es todo», anunció Raúl. «También tenemos evidencia de apropiación indebida». Carlos se puso de pie de un salto. «¡Eso es imposible! Nosotros no hemos tocado ni un peso de mi padre». «¿Está seguro de eso, señor Carlos Mendoza?» Raúl sacó un documento del banco. ¿Puede explicar entonces esta transferencia de 250,000 pesos de la cuenta de inversión de su padre a su cuenta personal, realizada el día 15 de octubre, 3 días después de su cirugía de corazón? El silencio en la sala era ensordecedor. Carlos se quedó de pie, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Eso era para gastos médicos. ¿Gastos médicos? Raúl mostró otro documento. Aquí tengo la factura del hospital que muestra que el seguro de su padre cubrió el 100% de los gastos. ¿Para qué gastos médicos exactamente? Yo pensé que podrían surgir gastos adicionales, sin consultarlo con él. Mientras él estaba inconsciente en cuidados intensivos, Carlos se derrumbó en su silla derrotado. «Pero aún hay más», continuó Raúl implacablemente. «También tenemos evidencia de que ustedes han estado planeando declarar a su padre mentalmente incapaz para tomar control de sus bienes». Mostró las solicitudes de evaluación inmobiliaria que Roberto había hecho. «Señor Roberto Mendoza, ¿puede explicar por qué solicitó 3 valuaciones diferentes de la casa de su padre mientras él estaba hospitalizado?» Roberto tartamudeó. Era solo por precaución. En caso de que su padre muriera en la cirugía». Raúl dejó que las palabras flotaran en el aire. ¿Qué clase de hijo hace planes para vender la casa de su padre mientras él está luchando por su vida? «No fue así», protestó Roberto. «Yo solo quería estar preparado». ¿Preparado para qué exactamente? Porque según este documento, Raúl mostró otro papel. Usted le dijo a la gente de bienes raíces que el propietario era muy mayor y probablemente no viviría mucho más. Roberto se puso blanco como papel. «Y finalmente», anunció Raúl, «tenemos el testimonio de la enfermera Irma González sobre su intento, señor Carlos Mendoza, de obtener los registros médicos de su padre para iniciar un proceso de incapacidad». Carlos se puso de pie, desesperado. «Eso es legal. Como abogado, tengo derecho a...» ¿Tiene derecho a llamar senil a su padre? ¿Tiene derecho a decir que el viejo podría vivir años y arruinar todo el plan? Yo nunca dije eso. La enfermera Irma está dispuesta a testificar bajo juramento sobre esa conversación telefónica que usted tuvo en el estacionamiento del hospital. Carlos se desplomó, completamente derrotado. Raúl cerró la carpeta y se dirigió directamente a mis hijos. En mis 30 años como juez, he visto muchos casos de abuso familiar, pero nunca había visto algo tan calculado, tan cruel, tan despiadado como lo que ustedes le hicieron a su padre. Ana María sollozaba incontrolablemente. Nosotros no queríamos lastimarlo. ¿No querían lastimarlo? La voz de Raúl se elevó. ¿Saben lo que significa para un hombre de 78 años, que acaba de salir de una cirugía de corazón, pasar 10 días solo en un hospital, esperando que sus hijos se dignen a visitarlo? Nosotros estábamos ocupados, murmuró José Luis. ¿Ocupados?, rugió Raúl. ¿Ocupados robándole dinero? ¿Ocupados planeando vender su casa? ¿Ocupados tratando de declararlo incapaz? El silencio que siguió fue devastador. Mis 4 hijos parecían niños castigados, pero yo ya no sentía compasión por ellos. Y ahora, anunció Raúl, las consecuencias de sus acciones. Sacó un documento oficial y comenzó a leer. Por la presente, y en base a las pruebas presentadas en esta audiencia, este tribunal ordena lo siguiente. Primero, Carlos Mendoza deberá devolver inmediatamente los 250,000 pesos sustraídos ilegalmente de la cuenta de su padre, más intereses y daños punitivos, por un total de 300,000 pesos. Carlos se puso verde. Segundo, todos los hijos quedan permanentemente excluidos como beneficiarios del testamento de Eduardo Mendoza García. ¿Qué?,
gritaron todos al mismo tiempo. Tercero, se les prohíbe acercarse a la propiedad de su padre sin su consentimiento expreso. Papá, por favor, suplicó Ana María. Somos tu familia. Me puse de pie lentamente. Durante semanas había soñado con este momento, había imaginado lo que les diría, pero ahora que estaba aquí, las palabras salieron con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ana María, comencé mirándola directamente a los ojos. Cuando estaba en esa habitación de hospital solo y asustado pensando que tal vez moriría sin volver a ver a mis hijos, ¿dónde estaba esa familia de la que hablas? Papá, nosotros, cuando llamé a cada uno de ustedes, rogando por una visita de 5 minutos, ¿dónde estaba esa familia? ¿Nosotros estábamos ocupados? La interrumpí. Sí, ya sé. Ocupados robándome, ocupados planeando mi muerte, ocupados tratando de declararme loco. Me dirigí a Roberto. Roberto, te pagué la universidad, te ayudé con el enganche de tu primera casa, cuidé a tus hijos cuando trabajabas. ¿Y así me pagas? Roberto no pudo sostener mi mirada. Carlos, continué mirando a mi hijo menor, el que había sido mi orgullo porque siguió mis pasos en la educación. Tú eres abogado. Sabes perfectamente que lo que hiciste es un delito. No solo me robaste dinero, sino que planeabas robarme mi dignidad declarándome incapaz. Papá, yo solo pensé, ¿pensaste qué? ¿Que estaba tan senil que no me daría cuenta? Finalmente me dirigí a José Luis. Y tú, mijo, que eres maestro como yo, que sabes el valor de la educación y el respeto, ¿cómo pudiste participar en esto? José Luis tenía lágrimas en los ojos, pero no respondió. Raúl, le dije a mi amigo, ¿hay algo más que deba saberse? Sí, Eduardo. Hay una última consecuencia que aún no he anunciado. Mis hijos lo miraron con terror. Este caso será reportado a las autoridades correspondientes. Carlos Mendoza enfrentará cargos criminales por apropiación indebida. Los 4 hermanos serán investigados por conspiración para cometer fraude. ¡No pueden hacer esto!, gritó Carlos, desesperado. ¡Soy abogado! ¡Esto arruinará mi carrera! Debiste pensar en eso antes de robarle a tu padre, respondió Raúl fríamente. Ana María se puso de pie, sollozando. Papá, por favor, perdónanos. Estábamos confundidos, pensamos que... ¿Pensaron qué, Ana María? Pensamos que ya no nos necesitabas, que eras una carga. ¿Una carga?, repetí, sintiendo cómo la rabia volvía a surgir. ¿Yo era una carga? El hombre que les dio todo, que se sacrificó por ustedes durante décadas, ¿era una carga? No, papá, no lo expresé bien. Lo expresaste perfectamente, Ana María, porque eso es exactamente lo que pensaban todos ustedes. Roberto se acercó desesperado. Papá, podemos arreglar esto. Podemos ser una familia otra vez. No, Roberto. Una familia no abandona a su padre cuando más los necesita. Una familia no planea robar la herencia de su padre mientras él está luchando por su vida. Ustedes no son mi familia. Son extraños que comparten mi apellido. El silencio que siguió fue absoluto. Mis 4 hijos parecían completamente quebrados, pero yo me sentía más fuerte de lo que me había sentido en años. ¿Hay algo más que quieran decir?, preguntó Raúl. Carlos hizo un último intento desesperado. Papá, sé que cometimos errores, pero somos tu sangre. No puedes simplemente borrarnos de tu vida. Me le acerqué hasta quedar frente a él. Carlos, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que perdí a mis hijos? Él negó con la cabeza. No fue cuando no vinieron al hospital. No fue cuando se robaron mi dinero. No fue siquiera cuando planearon declararme incapaz. ¿Entonces cuándo?, susurró. Fue cuando me di cuenta de que durante años habían estado esperando que me muriera, que en lugar de disfrutar el tiempo que nos quedaba juntos, estaban calculando cuánto valía mi muerte. Carlos comenzó a llorar, pero yo ya no sentía compasión. Señores Mendoza, anunció Raúl, tienen 48 horas para cumplir con las órdenes de este tribunal. La audiencia ha terminado. ¡Ey! Mientras salía de la sala del brazo de mi amigo Raúl, escuché sollozos desesperados a mis espaldas, súplicas, promesas de cambio, pero no me volví. No miré atrás. Afuera del tribunal, bajo el cielo gris de noviembre de Ciudad de México, respiré profundamente por primera vez en meses. ¿Te sientes bien?, me preguntó Raúl. Me siento libre, respondí. Por primera vez en años me siento completamente libre. Han pasado 6 meses desde esa audiencia.
Carlos perdió su licencia para ejercer como abogado y cumplió 3 meses de prisión por apropiación indebida. Roberto tuvo que vender su casa para pagar las multas y daños. Ana María y José Luis perdieron sus empleos cuando sus empleadores se enteraron del caso que había salido en todos los periódicos locales. Ninguno de ellos ha intentado contactarme. Mi nueva familia consiste en Raúl y Carmen, quienes me adoptaron como si fuera su hermano. Sus hijos y nietos me tratan con el respeto y cariño que mis propios hijos nunca me dieron. Irma, la enfermera del hospital, también se ha convertido en una buena amiga y me visita regularmente. He decidido donar mi casa a una fundación para ancianos abandonados, para que nunca más alguien pase por lo que yo pasé. Mi dinero será utilizado para crear un programa de apoyo psicológico para adultos mayores, víctimas de abandono familiar. ¿Me arrepiento de lo que hice? Ni por un segundo. Aprendí algo importante durante esos 10 días en el hospital, que el respeto no se mendiga, se gana y se defiende, que la familia verdadera no está determinada por la sangre, sino por el amor y la lealtad, y que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. A mis hijos, si algún día escuchan esta historia, quiero que sepan algo. No los odio, pero tampoco los perdono. Ustedes eligieron verme como un obstáculo en lugar de como su padre. Eligieron la codicia por encima del amor. Eligieron el dinero por encima de la familia. Y ahora viven con las consecuencias de esas decisiones. Yo, mientras tanto, vivo cada día rodeado de personas que genuinamente se preocupan por mí, que valoran mi presencia, que entienden que un adulto mayor no es una carga, sino un tesoro de experiencia y sabiduría. Mi nombre es Eduardo Mendoza. Tengo 79 años, y finalmente entendí que nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida con una familia que realmente te valore. Esta historia es para todos los adultos mayores que se sienten abandonados. Ustedes tienen valor, tienen derechos, y tienen el poder de defender su dignidad. No permitan que nadie los haga sentir como una carga. Y para los hijos que han olvidado a sus padres, recuerden que el tiempo no perdona, y que cuando ya sea demasiado tarde para pedir perdón, tendrán que vivir para siempre con el peso de sus decisiones. La justicia existe, y a veces llega de maneras que nunca imaginamos. 2. Si esta historia te impactó, recuerda darle like y suscribirte al canal. Compártela para que más personas entiendan la importancia de valorar a nuestros adultos mayores, porque una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables.